Hermanos, quiero comenzar este mensaje con una serie de preguntas, pero no para que me la contesten ni las digan ante todos, porque a lo mejor cuando nosotros nos preguntan algo, somos muy políticamente correctos o muy espiritualmente correctos. Pero de pronto cuando no hay que responder y solo nosotros en nuestra honestidad y ante presencia de Dios, de pronto podemos ser más sinceros, ¿sí? No hay tapujos, no hay ninguna cortina. Y no voy a hacerle ningún tipo de pregunta espiritual ni teológica en ese sentido, sino preguntas en el concepto de cómo nosotros actuamos ante diversas situaciones cotidianas de nuestra vida. ¿Cuál es nuestra motivación al actuar en X o Y circunstancia? Hablaba en el primer servicio. ¿Quién acá es de Ibagué, del Tolima? Aparte, pues Cecita, veo aquí, ¿quién más? ¿Nadie más? Ay, había harta gente que era el Tolima. ¿Pero por qué lo estoy refiriendo ahorita? Resulta que hace poco, hace unos mesecitos, habilitaron la vía nueva calzada y todo eso, y esa vía quedó, o sea, doy fe. Esa vía 3 carriles, súper buena, o sea, uno se tiende para coger el carro y andar de verdad sabroso. Es una vía que se da para una buena velocidad. Pero en esa vía y en varias vías del territorio hay una cosa que está llena de detectores de velocidad, ¿verdad? Entonces en todas las carreteras uno ve a cada rato, ¡pum!, detector de velocidad, detector de velocidad. ¿Y qué es ese detector de velocidad? Donde le toman el control de uno la velocidad que lleva en el carro para uno, ¿qué? No exceder la velocidad permitida. Y entonces aquí va la primera pregunta para que ustedes se lo respondan. Los que saben manejar, o los que tienen carro, o los que no saben manejar, si tuvieran el carro, o tuvieran esa oportunidad de hacerlo y todo, ¿ustedes por qué cumplen ese límite de velocidad? ¿Cuál es la motivación por el cual yo no voy más rápido de lo permitido? ¿Cuál es la motivación? Ah, sí, de una vez sale todos, claro. Para que no tengamos multa. ¿Por qué? Porque esa situación va a generar que un inconveniente a mi vida, va a generar un inconveniente económico, va a generar una situación económica complicada. Esa regulación tiene un trasfondo más profundo, ¿sí? Que de pronto si yo excedo la velocidad, si voy más rápido, puedo ocasionar un accidente porque no tengo el mismo control del carro, porque el carro puede fallar, porque puedo coger un hueco, puedo ocasionar un daño a alguien o a mí o a los pasajeros. O sea, eso tiene un trasfondo. Pero de pronto a mí el trasfondo no me interesa tanto, sino me interesa más es lo que me genera, el inconveniente que me genera, que es lo de la multa. Entonces no lo hago. Cuando tú estás pagando, digamos, el impuesto de vehicular o el impuesto predial de tu inmueble, ¿cuál es la motivación por el cual tú lo haces? ¿Mm? ¿Ah? Es para que no me lo quiten, para que entonces no quiero quedar en mora porque empieza a correr los intereses y todo eso. Hay un trasfondo más allá de esa reglamentación. Y más allá si lo usan o bien o no, esos bienes, eso no es ahorita el cuento, sino que esos impuestos son para que entren a la nación y eso sea para salud, educación, para manutención del país. Eso es como el trasfondo. Pero mi decisión, o sea, yo lo hago no con la motivación correcta, sino para no generarme un inconveniente, ¿verdad? No hablando siempre de dinero, sino por ejemplo cuando éramos, lo digo, éramos porque ya me considero, éramos cuando éramos jóvenes y bellos, ahorita los jóvenes, cuando quieren salir con X chico o X chica o quieren hacer X plan y papá y mamá les dice, no. ¿Cuál es la motivación por el cual ustedes dicen, ok? ¿Mm? Porque pues me evito un castigo, porque si no me va peor, no me van a dejar después salir, no me dan la mesada, qué sé yo, hay un trasfondo, ¿no es cierto? Hay algo, una respuesta como más profunda en ese sentido, que es, obviamente los papás tienen más experiencia, quieren el bienestar de su hijo, de pronto ven cosas que uno a esa edad no puede ver, entonces le dicen que no y uno pues lo podría asumir con madurez, pero no. Uno lo dice es porque para evitarme después problemas y no quiero problemas y uno lo asume a regañadientes, pero lo asume. Cuando uno, por ejemplo, cuando vivimos en un edificio o vivimos en una unidad, ¿cuál es la motivación para tú pagar la administración?
Sí, no entrar en mora. Si tú no pagas la administración, ¿qué pasa? Ya no te reciben domicilios, ya no te reciben recibos públicos, ya no te dejan parquear y dices, bueno, una serie de complicaciones que el trasfondo es nuevamente ese dinero sirve para manutención del sector, de las zonas comunes, del edificio, mantenerlo y todo, pero a mí eso poco me interesa es el bienestar que a mí me genera o sobre todo lo que yo me quiero evitar. Entonces vamos en ese tipo y puedo nombrar muchos más ejemplos en el donde siempre la respuesta es y está basado en que yo no quiero afectarme o quiero evitar algo o todo es para mi comodidad o conveniencia. En eso estamos claros. En eso totalmente estamos claros. Y a nivel espiritual, queridos hermanos, llega acá la situación. Entendemos y conocemos que sin Dios estamos en condenación, eso es claro, ¿verdad? Entendemos que si estamos apartados de Dios, somos esclavos del pecado y sabemos las consecuencias de lo que se ocurre. Entendemos lo mal que la podemos pasar si no estamos en el camino con Dios. Pero de pronto nos quedamos solo en esa motivación. Estoy con Dios para evitar algo. Estoy con Dios porque no quiero pasar por algo. Sé que entonces mi naturaleza caída me va a llevar a cosas negativas y las consecuencias van a tener. Yo quiero evitar eso. Pero hay una respuesta más de trasfondo, porque de pronto ese es el origen o el punto por el cual yo mire a Dios. Pero para mantenerme en Él necesito el amor. Yo me mantengo en Él porque lo amo. No me mantengo en Él porque quiero evitar alguna situación, porque quiero evitar X cosa, sino que quiero estar con Él porque lo amo. Y es importante en mi vida. Quiero estar con Él porque entiendo lo que Él es en mi vida y es lo vital en mi vida. Entonces ahí vemos dos situaciones, dos motivaciones diferentes en las cuales nosotros podemos llegar a una reflexión. El por qué estamos acá. ¿Cuál es nuestra motivación de seguir en el camino con Dios? ¿Evitar algo o entregarnos a Él con total amor porque entendemos lo que es estar con Él? Y en el amor es creer en su voluntad. Creer absoluta en su voluntad. Yo lo amo, lo conozco, creo en su voluntad. Entiendo lo que él va a hacer en mi vida, lo comprendo, descanso en Él, no en el raciocinio, sino descanso en su voluntad. Y eso solo se produce por medio de cuando yo lo amo. Porque si mi motivación es diferente a la que hemos estado hablando, va a empezar a cruzarse algo. Porque yo estoy con Dios para evitar algo. Yo estoy con Dios porque quiero ganar algo. Yo estoy con Dios porque no quiero incomodarme y quiero lograr buenas cosas. Pero todos sabemos que en este mundo las circunstancias pueden ir cambiando. Y cuando tú estás con Dios con esa motivación para evitar alguna situación negativa, cuando tú estás con Dios para de verdad, digamos, no alterar tu zona de confort, cuando sucede algo negativo, tu fe totalmente empieza a tambalearse. Los cimientos del por qué tú comenzaste un camino con Dios se empiezan a truncar, porque empieza a chocar las cosas, porque siempre mi vida está basada en mi escala de valores. ¿Qué es la escala de valores? La escala de valores es lo que yo pienso, lo que yo opino, lo que yo considero, lo que me conviene. Y cuando yo estoy con Dios con una razón diferente a mantenerme en el amor y descansar en su voluntad, me voy a encontrar siempre con esa situación en el cual no voy a poder cumplir el propósito que Él tiene para mí. Hace unas semanitas empezaba a armar este mensaje y Dios me llevó a una situación. Fue un viernes, recibí una notificación y en el trabajo y no maravilla, recibí un reconocimiento y gané una cosa y ¡ay, bravo! Y todo. Y a mí me era muy fácil decirle, Dios, gracias. Dios, en serio, cuánto me amas, gracias por permitirme vivir estos momentos, gracias por consentirme, gracias por tus bendiciones. Y no me costaba decirle, Dios, te amo. Gracias, Dios. Gracias, Dios, por permitirme vivir esto. Te amo, en serio. O sea, qué espiritual y todo. Al otro día no había pasado 24 horas y vi en mi correo un correo de la DIAN. Y la DIAN no me estaba mandando un correo diciéndome, oh, te deseamos un feliz año, feliz Navidad, próspero, nada. La DIAN no escribe para esas cosas. Resulta, y pasa, no van a pensar mal,
con mi contador hubo una mala información, error mío de no comunicarle ciertas novedades con una información de mi esposa y él llenó unas casillas y la DIAN cuando llegó y vio mi declaración de renta, oye, esto no compat, esto no está bien. Y todos sabemos que la DIAN no dice, bueno, mira, corrígelo, no lo vuelvas a hacer, pilas, ten cuidado la próxima, cuidado, ¿no? No, la DIAN no se viene con eso. La DIAN dice, tienes que corregir eso, esa corrección trae un costo, los intereses de ese costo, y amiguito, si esa nueva declaración que tú presentas tiene una novedad que tienes que asumir otros costos, eso viene con unos intereses y viene con una multa. O sea, wow. Y yo empecé a leer eso y le mandé eso de una vez directo a mi contador y el contador solo me escribió, ups, y yo, yo de cosas contables poco sé, pero sabía que no estaba bien la cosa. Entonces como era, uy, de allá arriba, y abajo, y Dios me llevaba a comprender esas cosas de, ¿todavía sientes que yo te amo? ¿Todavía sientes mi misericordia en ti? O sobre todo, Víctor, ¿todavía me amas igual? Víctor, ¿todavía me amas de la misma manera que me amabas ayer? Entonces, ¿cómo llega uno a darse cuenta que de pronto uno está con Dios con una motivación de pronto diferente? Mientras está bien, mientras las cosas funcionan, oh Dios, te amo, qué hermoso. Pero las cosas cuando empiezan a incomodarse o generar situaciones, entonces ya no es la misma situación. ¿Por qué qué? Porque de pronto mi motivación es diferente, porque estoy esperando siempre algo. Siempre estoy esperando algo del Padre para mí. Quiero recibir una recompensa. Y cuando de pronto no viene eso, entonces mi amor empieza a alterarse, empieza a distorsionarse. Yo llegando a esa reflexión, yo me daba cuenta de lo que amo a mi esposa. Y yo no le puedo decir, y lo fácil que yo les puedo decir, no amor en el sentido que cuando estamos de aniversario, allá en Puerto Madero, chupando dulce de leche y tomando fotos, oh, qué hermoso, cómo nos amamos. No, me di cuenta de cuánto la amo cuando la situación no está chévere. Ustedes la ven toda sonriente y todo, pero como todos digo, ya tiene su lado chuquicín, ¿sí? Su lado Darth Vader, su lado en que no es tan chévere. Sí, ustedes la ven toda tierna. Entonces, pero a lo que voy es que, lógico, hay momentos, hay situaciones, trabajo, desgaste de niños, las situaciones donde no está tan bien. Y entonces yo no, entonces ¿cómo así ya no la amo? No, sino que entiendo esas situaciones y cuando ella dice, amor, discúlpame, no he tenido la mejor actitud. Claro, amor, porque para mí la prioridad es la relación con ella y no hay una circunstancia que altere el amor que yo tengo hacia ella. Igual cuando yo fallo, independiente de la circunstancia, amor, discúlpame, te amo. Mi orgullo ahí vale 5. La circunstancia vale 5. No quiero estar mal contigo porque te amo y es lo más importante ante cualquier circunstancia, y eso debe ser con Dios. La circunstancia no puede medir el amor que yo le tengo al Padre, porque la circunstancia no mide el amor que Él me tiene a mí, porque Él me rescató, Él me dio una nueva vida, entregó a su Hijo por mí. Entonces entendemos que de pronto tenemos que tener en cuenta cuál es la motivación del cual estamos acá, del por qué estamos acá. Por eso el mensaje lo titulé por conveniencia o por amor. Hilary en el ayuno, cuando ya comenzó su prédica, que tuve el privilegio de predicar, nos hizo unas preguntas que podrían ser obvias, pero en realidad son preguntas profundas, porque estamos tan automatizados en el diario vivir o incluso espiritualmente en nuestras ocupaciones diarias de que hoy sirvo y hoy me estoy programado y mañana tenemos tal cosa y mañana tenemos lo otro y mañana tenemos lo otro y tal cosa y tal cosa y tal cosa, que ella nos hacía preguntas que nos hacía que detener el carro, detener el coche un momento y decir, oye, sí, ¿por qué? Y ella nos preguntaba, ¿por qué sigues a Dios? En verdad, ¿por qué estás acá? ¿Por qué vienes a la iglesia? ¿Por qué te congregas? ¿Por qué estás orando?
¿Por qué estás sirviendo? ¿Qué es tu motivación? El por qué lo estoy haciendo. Y son preguntas muy profundas porque son el momento en que uno de pronto se evalúa y se va mirando cómo estoy en mi proceso y no estoy obrando en piloto automático para de verdad refrescar, tener alerta, tener cuidado y conciencia de cuál es la motivación del cual tú estás acá sentado. Porque puedes estar acá sentado porque a ti te instruyeron que hay que congregarse miércoles y domingo. De pronto estás sentado acá porque cuando vienes acá tienes que alabarlo y entonces son 4 canciones y la alabas y después te sientas. Vienes y sirves porque es algo que corresponde y algo que toca. Pero ¿cuál es de verdad tu motivación al cual tú estás haciendo cada una de las cosas que haces en tu caminar con Dios? Porque Dios nos lleva a que lo más importante es mi relación con Él, no que tú vengas a hacer alguna situación externa o alguna acción externa. Eso trae un fruto debido a la relación que tengo con Él. En Primera de Juan, no sé si ahí ya lo corrigieron, Primera de Juan 4:18. Ahí dice Juan, pero es Primera de Juan, ¿sí? 4:18 dice, en esa clase de amor no hay temor, porque el amor perfecto expulsa todo temor. Si tenemos miedo es por temor al castigo, y esto muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. Es madurar en mi relación con Él, madurar en mi crecimiento con Él, de en que mi motivación de pronto cuando yo empecé a mirarlo a Él era porque estaba en una situación complicada, donde no había salida, y mi mirada fue Él, y esa fue mi motivación. Puedo decir que mi motivación inicial era recuperar la que hoy es mi esposa. Era crecer con mi hijo y verlo crecer. Esa fue mi motivación inicial. Pero en su misericordia, Dios restauró eso. Y entonces después, ¿cuál va a ser mi motivación? ¿Por qué sigo si ya Dios ya restauró lo que antes me quedaba? El amor. El amor es el que me mantiene y me hace permanecer en mi camino con Él, porque debido a mi relación con Él, conozco, lo entiendo, lo voy viendo su dimensión y en Proverbios 1:7, no está ahí en la diapositiva, dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, es cuando yo voy entrando en Dios y voy viendo su grandeza y lo que ha hecho por mí y lo que ha hecho por cada uno de nosotros y cómo yo estaba antes cuando Él no estaba y cuando de verdad empecé mi camino con Él, me doy cuenta que es solo por medio de su amor que yo me mantengo en el camino, no siempre esperando algo. El amor es la verdadera motivación de cada uno de nosotros, el amor a Él, porque las circunstancias pueden pasar. Él en su grandeza, si lo decide o no en su voluntad, resuelve o no resuelve alguna circunstancia. Pero eso no puede ser tu motivación. Tu motivación es que no quiero que Cristo esté fuera de mi vida, porque es vital para mí, porque lo amo. Y todo lo que viene para Él lo hago con gratitud y con amor, porque sé lo que es en mi vida, no por esperar algo. Jesús lo dejó muy claro. En Juan 14:23 dice, respondió Jesús y le dijo, el que ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. No dice el que teme, el que cumple, el que hace, el que realiza, sino el que ama. El que ama, porque el amor genera una obediencia natural. Cuando yo amo a Dios, cuando yo amo a Cristo, mi obediencia es natural porque cuando yo amo a Dios, mi escala de valores no tiene ninguna importancia, ninguna determinación, no es determinante para yo seguirlo a Él. No se trata de lo que creo, pienso, considero o necesito o me conviene. Es Él en su perfecta voluntad y no tiene el mismo valor, esa tabla de valores, a lo que es mi obediencia natural por amor y gratitud. De eso se trata. Cuando tú amas no necesitas que te obliguen. Cuando tú amas no necesita que te amenacen, no necesita que te controlen, no necesitan que estés ahí, que iba a ver. Tú amas porque entiendes a quién amas, porque te das cuenta a quién estás amando.
De eso se trata el camino y de eso se trata la motivación que nosotros debemos tener siempre en nuestro caminar con Cristo. Jesús cuando resucitó y fue nuevamente a recuperar a Pedro, que Pedro, recuerde, se fue nuevamente a su antiguo trabajo, a pescar y todo. Jesús fue allá a verlo y lo llamó. Y no le dijo a Pedro, Pedro, hiciste esto, Pedro, has hecho lo otro, Pedro, tú porque hiciste tal cosa, has obedecido esto, has seguido esas actividades. No, él solo le preguntó, ¿qué le preguntó? ¿Me amas? Y sabemos la respuesta de Pedro, que total sinceridad le decía, sí te amo, pero con ese amor imperfecto, pero sincero. Pedro se desnudaba ante Jesús y le decía, yo puedo amarte, pero mi amor no es perfecto como el tuyo. Y Jesús entiende el corazón de cada uno de nosotros, que Él no necesita un amor perfecto, Él necesita un amor sincero. Y cuando entendía y cuando Pedro le respondió eso, Jesús le dijo, entonces, cumple el propósito. Tú no vas a cumplir el propósito del Padre si tú no lo amas. No viene por una instrucción, no viene porque me toca, no me viene porque será, ni modo, tocará hacerlo. No, lo vengo porque estoy convencido, porque el amor me lleva a creer en Él. Creo totalmente en ti. De eso se trata, creo en su perfecta voluntad y eso me lleva a que soy herramienta útil para cumplir el propósito. Por eso Jesús le preguntó primero si lo ama. Y si es así, cumple el llamado, cumple el propósito. Armando este mensaje, iba a una de las historias más conocidas de la Biblia y llevaba a este hombre, que ahorita ya les digo quién, que yo creo que este hombre ya también, hay algunas cosas que están muy estigmatizadas, ¿no? Entonces hay una historia de la Biblia, entonces todos lo conocemos por esta cosa puntual y ya. O sea, eso me llevaba, ¿se acuerdan esta serie que se llamaba Padres e Hijos? ¿Quién no conoció Padres e Hijos? Todo el mundo. Ah, los chicos. Y los niños, ¿de qué me habla este viejito? ¿De qué hablas? No, bueno, es una serie que duró como 18 años, ¿verdad? Yo me acuerdo que estaba en primaria, antes de almorzar iba y terminé bachillerato y todavía andaban con los problemas de Daniela. Ahí, pobre China. Viendo los protagonistas, ¿ustedes vieron si ellos lograron hacer actoralmente algo más importante? No, quedaron totalmente marcados, estigmatizados, ahí metidos en sus papeles, porque pues obviamente fue tan nombrado eso lo que hicieron y tan marcado que lo demás fue como no se vio tanto. Y este personaje creo que pasa lo mismo, porque uno siempre habla de este personaje y automáticamente, ¡ay! Ocurrió esto. Pero uno profundizando más en la palabra muestra de verdad unos contextos y de verdad la enseñanza que deja la vida de este hombre. Entonces voy a hablarles, si ustedes me completan, Jonás y Jonás y la ballena, ¿cierto? Entonces de una vez, Jonás y la ballena. Entonces, ay, no sé quién es Jonás, pero Jonás y la ballena, ¿sí? Y en las historias de los niños, ay, que Jonás y la ballena. Todos ya conocemos la historia de Jonás y la ballena. Pero me puse, y yo era uno de esos, ay, Jonás y la ballena. Pero me puse a profundizar, a leer un poco, oiga, ¿qué mensaje que tiene ese libro? Les cuento, el libro de Jonás, voy a vestirme de yo ahorita de historiador. El libro de Jonás es un libro de 4 capítulos, corticos, no son largos. Y uno lo puede leer de verdad. Y cada capítulo muestra lo que es el corazón del ser humano. Muestra el ser humano cuando solo piensa en uno, cuando su escala de valores es más importante que cumplir un llamado, cuando de pronto muestra el corazón, cuando de pronto se ve con el agua al cuello y de pronto ahí sí se arrepiente o pide clemencia, cuando de pronto cumple su llamado pero solo por una obligación como un acto externo, y cuando de pronto su corazón sale a reducir todo el egoísmo que uno puede tener, versus muestra cada capítulo el corazón de Dios en su misericordia, en su perdón, en su segunda oportunidad, en cómo la manera educa a sus hijos. Y eso es todo el libro de Jonás, no es solo el libro de Jonás y la ballena. Y entonces me puse a ver, y Jonás, ¿quién era Jonás? Un profeta.
Y todos conocemos a Jonás porque aparte del libro, que son 4 capítulos, como lo digo, él aparece solo una vez más en el libro de Reyes, cuando Dios lo usó para dar un mensaje. Entonces voy a Segunda de Reyes, 14, 25, 27, donde dice: Jeroboam II recuperó los territorios de Israel que estaban entre Lebo Hamat y el Mar Muerto, tal como había prometido el Señor, Dios de Israel, por medio del profeta Jonás, hijo de Amitai, profeta de Gat-Hefer. Entonces apareció ahí Jonás, y es la única vez que aparece, después apareces en el libro. Siguiente versículo: el Señor vio el amargo sufrimiento de todo en Israel, y no había ningún israelita, ni esclavo, ni libre que lo ayudara. Como el Señor no había dicho que borraría el nombre de Israel por completo, usó a Jeroboam II, hijo de Joás, para salvarlo. Entonces utilizó a Jonás para dar un mensaje chévere, un mensaje bueno, un mensaje grato, que Israel iba a recuperar unos territorios. Y él lo cumplió a cabalidad, porque dice la palabra que él hizo lo que Dios le pidió. Pero acá en el libro de Jonás, Dios le da una instrucción totalmente diferente. Dios le da una instrucción donde el impulso de Jonás, como lo hizo la primera vez, no fue el mismo. El impulso de Jonás no fue igual. Y en Jonás 1:2 dice: el Señor le dio el siguiente mensaje a Jonás, hijo de Amitai: levántate y ve a la gran ciudad de Nínive. Pronuncia mi juicio contra ella, porque he visto lo perversa que es su gente. La misión era clara. El mensaje era clara. Jonás no lo hizo y todos sabemos que no lo hizo. Incluso, es más, tomó el camino totalmente opuesto. Dios le pidió algo y el hombre arrancó. Me puse a mirar porque, o sea, en serio me sorprendió. Y hay una imagen del viaje que empezó a hacer Jonás. ¿Me avisan cuando salga? Listo. Entonces él estaba, digamos, ahí en Job y le pidió a Dios que fuera a Nínive, que eran como 800 kilómetros. Y el hombre le dijo: sí, sí, todo bien, todo bien. Y cogió y se fue para el barco y se fue vía a Tarsis, 3.400 kilómetros. O sea, el hombre radical para desobedecer, sí, total radical. O sea, para eso sí, juicioso. Y agarró 3.400, o sea, no le importó, hermano. O sea, no me importa coger lo que sea en burro, flota, pero me voy lejos. Y cogió camino en vez de ir a Nínive, que era un destino más cercano. Entonces, vemos cómo estaba el corazón de Jonás y por qué él no quería hacerlo. ¿Por qué? Porque él tenía primero su tabla de valores. Recordemos que él era profeta, o sea, era usado por Dios. Él tenía conocimiento de Dios y todo, pero él tenía primero su tabla de valores. Y él no estaba de acuerdo con la voluntad de Dios. Él no estaba de acuerdo: Dios, ¿qué le pasa? Que voy a ir allá a hablar donde esta gente que es terrible. Yo no voy a hacerlo. Dios, ¿qué se tomó? ¿Qué le pasó? Yo no voy a ir a hacer eso, porque primero está lo que yo pienso, primero está lo que yo creo, considero, me conviene, mis intereses, sí o no. Antes que eso, Dios nos ha llamado de pronto a alguna cosa, y no físicamente como hizo Jonás, pero sí emocional, espiritualmente nos alejamos. Si Dios te pide que le hables a alguien, que perdones a alguien, que le sirvas a alguien, que deja algo atrás, que sueltes algo, como Jonás, arranco y lo evito y no cumplo el llamado, porque primero está mi tabla de valores y lo que yo considero. Y eso mucho nos ha ocurrido. Por eso siempre, querido hermano, cuando tú vas a la palabra, no se trata de ver lo que le ocurrió a personas por allá hace muchos años, sino que eso que viene a mi vida, que me trae a mi vida, de qué se trata lo que está hablando. Y muchas veces nosotros somos ese Jonás, que Dios nos pide que hagamos algo, que cumplamos nuestro propósito, y nosotros primero, espere Dios, primero hago el filtro de todo lo que corresponde y ahí sí miramos. Cuando no descansamos en su voluntad. Pero Jonás tenía una razón. Jonás tenía la razón que ir a hablarle allá a Nínive era territorio, la capital del imperio asirio.
El imperio asirio era totales enemigos de Israel, incluso atacó a Israel. Eran personas realmente malvadas, personas de verdad llenas de pecado, condenadas al pecado, esclavas del pecado, o sea, complicadísimas. Eran enemigos de Israel. Entonces, Dios, ¿por qué me viene a pedir eso a mí si sabe que a mí eso no me gusta, no me parece, no estoy de acuerdo? Por eso Él no lo hacía. Pero lo más hermoso de esto, querido hermano, es que Jonás conocía a Dios. Él lo conocía. Y podemos decir nosotros más de uno que lo conocemos. Pero de pronto llegamos hasta un momento solo intelectual y no aplicamos y no entramos en su soberanía y en su amor. Porque solo llega en el conocimiento y conozco. Y Jonás sabía que si él estaba llamado a dar ese mensaje, es porque Dios estaba esperando algo de ese pueblo. ¿Y que estaba esperando de ese pueblo? Arrepentimiento. Arrepentimiento. Y Jonás no quería que ellos se arrepintieran. Jonás quería que ellos fueran condenados porque me caen mal, porque no son mis amiguitos, porque no. Entonces, primero está lo que yo creo y pienso, y después está el propósito de Dios. Y muchas veces caemos en eso. Él conocía al Padre y por eso él quería evitar eso y se fue lejos, pero como dice la palabra, hay un versículo hermoso que dice en Proverbios 16:9, el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Ya está acostumbrado que en cada culto se prende, es obediente esa alarma. Nico, no sé si está Mateo o el Paz. Gracias. Ah, ahí está Nancicita. No se me distraigan. Entonces, vamos que en Proverbios, que entonces uno puede pensar muchas cosas. Puede de pronto tomar muchas decisiones. Pero tu llamado siempre va a estar ahí, no se negocia, y Dios se va a encargar de enderezar tu camino. ¿No es cierto? Entonces todos, ahí se ocurre lo que todo el mundo conoció, entonces escogió ese barco y se iba por allá para esa lejura, para Tarsis, y entonces empezó esa tormenta y Jonás reconoce que esa tormenta es debido a que él no había hecho las cosas como correspondía, le confiesa a los pescadores y todo esto, ocurren cosas así, entonces deciden sacarlo del barco para que esa tormenta cese y entonces sale al mar y ¡pac! Lo que todos conocemos, ¿verdad? El segundo capítulo es un capítulo hermoso, porque en ese capítulo es solo la oración de Jonás, metido en ese gran pez. La oración de Jonás reconociendo su error. Jonás viendo la consecuencia de su acto, de la manera como estaba operando, viendo lo que estaba ocurriendo, reconocía al Padre y reconocía su error. Todo el capítulo, como les digo, es la oración de Jonás, pero resalto el Jonás 2, 7, 9, que dice, cuando la vida se me escapaba, recordé al Señor. Elevé mi oración sincera hacia ti en tu santo templo. Los que rinden culto a dioses falsos le dan la espalda a todas las misericordias de Dios, pero yo te ofreceré sacrificios con cantos de alabanza y cumpliré todas mis promesas, pues mi salvación viene solo del Señor. ¿Y por qué resalto esta parte? Porque él estaba reconociendo que la salvación solo viene de él. Recordemos que Jonás era del Antiguo Testamento y hay un reflejo en el Nuevo Testamento cuando aparece en Efesios 2, 8, 9 que dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces vemos que Jonás estaba reconociendo a Dios como el único Salvador, estaba reconociendo que estaba lleno de orgullo, que de pronto se sentía más en su religiosidad por ser profeta, que de pronto estaba dándole la espalda a lo que Dios quería y por eso se arrepiente. Y Dios en su infinito amor reconoce ese arrepentimiento y lo salva. Y el segundo capítulo es Jonás no siendo devorado totalmente por ese pez, sino siendo ya libre. Y hay algo tan lindo con Dios, que de pronto nosotros lo tomamos muy a la ligera a veces, como Él me apartó, como Él me eligió, como Él me sacó del barro y todo esto y me empezó a limpiar y me empieza en este camino.
Pero hay algo más allá, tu propósito. Tu propósito no se negocia. Ante Dios es vital que tú cumplas para lo cual tú fuiste creado. Y entonces Dios después de ese momento podría fácilmente haberle dicho a Jonás, mira Jonás, sé que para ti fue una situación sensible, que hablaras con esta gente, no, más bien yo te pongo a hacer otras cosas, yo me encargo de eso, no te preocupes. No, papito, nuevamente, ve y cumple el propósito, ya lo reconoces, ya pidiste perdón, estás arrepentido, ok, párate, quítate la tierra y ve pues. Ve pues. Y es mostrando ese Dios de segundas oportunidades. ¿Cuántas veces, cuántas oportunidades no nos ha dado a cada uno de nosotros? Donde de pronto por consecuencias de nuestras acciones y desobediencia o no amarlo, sino hacerlo haciendo acciones externas y no producto de un fruto, caemos en errores y nuevamente nos levantamos y Él, párate, quítate la tierra y empecemos de nuevo. Pero cumple tu propósito, cumple tu llamado. Y entonces Jonás va nuevamente en Jonás 3, ya en el capítulo 3, del 1 al 3 dice, el Señor habló por segunda vez a Jonás, levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y entrega el mensaje que te he dado. Esta vez Jonás obedeció el mandato del Señor y fue a Nínive, una ciudad tan grande que tomaba 3 días recorrerla todo. Cumplió. Él fue y cumplió el propósito. Esta vez, después de esa circunstancia que le ocurrió, sí, ya muestra la grandeza de Dios, la misericordia nuevamente. Te levantas y estás arrepentido nuevamente, aquí estoy contigo y empecemos de nuevo. Y ocurrió algo impresionante porque era un pueblo lleno de pecado, lleno de violencia, unas situaciones complicadas y la palabra no muestra que Jonás diga un discurso teológico, totalmente armado, espiritualmente profundo, sino dijo algo puntual lo que Dios lo había mandado pedir. Y esta gente totalmente enceguecida por el pecado, automáticamente reaccionó. Vemos la soberanía de Dios. Vemos lo grande que es Él. Que no más por ser usado Jonás y dar un mensaje, digamos lo básico, automáticamente generó en las personas que estaban totalmente enceguecidas en el pecado un cambio y empezó una transformación. ¿Cuántas veces nuestra preocupación primero, antes de poder decirle a alguien, oye, hola, mira, te presento? Primero tenemos, yo qué sé de Biblia, cuántas veces no sé qué versículo decir, y si me pregunta qué digo, qué hago, nada. Tu preocupación, no preocupación, ocupación es tener la relación con Dios, porque tú no eres el que va a hablar, es el Espíritu Santo que va a hablar y va a dejar semilla en esas personas. El Paz ha dicho de una parejita que ni ellos saben que son evangelistas, ni ellos lo saben, y no se coman las flores porque sé que están acá, ni lo saben. Pero ni siquiera, y estoy seguro que ellos no llegaron, mire, dice la palabra, ¿sí? Nada de ese tipo de cosas, sino no mostraron al individuo, mostraron a Dios en sus acciones. Entonces, antes de que mi preocupación sea, pero es que no le digo, ¿será que le digo? Porque nos quedamos siempre ahí, es tú únete al Espíritu Santo y ve que Él te va a guiar. Si Él te lleva a eso es porque tienes el respaldo, no tú tabla de valores, es creer en Él. Es creer absolutamente en Él y en su palabra. Eso es el amor. Eso es mantenerme en Él. Porque cuando Él me incomoda, cuando Él me quiere llevar a otras cosas, entonces voy a quedar ahí si mi motivación es diferente. Pero si lo amo, le digo, te entrego. Una amiga que tenemos de emparejado dice, no quiero estorbarte. Padre, no te quiero estorbar con lo que yo pienso, con lo que yo creo, con lo que yo sé. Obra. Yo me quito. Es eso lo que debe pasar. Entonces en Jonás 3, 5, 8 dice, entonces la gente de Nínive creyó el mensaje de Dios y desde el más importante hasta el menos importante declararon ayuno y se vistieron de tela áspera en señal de remordimiento.
Cuando el rey de Nínive oyó lo que Jonás decía, bajó de su trono y se quitó sus vestiduras reales. Se vistió de tela áspera y se sentó sobre un montón de cenizas. Entonces el rey y sus nobles enviaron el siguiente decreto por toda la ciudad. Nadie puede comer ni beber nada, ni siquiera los animales de las manadas o de los rebaños. Tanto el pueblo como los animales tienen que vestirse de luto y toda persona debe orar intensamente a Dios, apartarse de sus malos caminos y abandonar toda su violencia. Uf, pueblo totalmente condenado, entrado en violencia, en pecado, de una vez tomaron acciones de un real arrepentimiento. Como dice la palabra en Mateo 3:8, dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y sus frutos fueron reales y fueron radicales y empezaron de verdad una vida nueva. Y al ver esto, Dios dice en Jonás 3:10, dice, cuando Dios vio lo que habían hecho y cómo habían abandonado sus malos caminos, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción con los que los había amenazado. Entonces cambió toda la situación porque mostraron arrepentimiento. Y esto subraya, querido hermano, el amor de Dios, su anhelo de que todos seamos salvos. La palabra no es el plan de salvación, es el plan de reconciliación del hombre con Dios, no es el plan de condenación. Él espera. A veces decimos, ay, qué tardo, ay, pero ¿por qué no ya? No, Él es paciente para que todos tengan el tiempo de poderlo mirar a Él, porque eso es Dios en su infinito amor. Y aquí podría terminar la historia. Y como Disney, y fueron felices y comieron perdices. Jonás se arrepintió y cumplió su propósito. Nínive, un pueblo totalmente condenado, lleno de pecado y de violencia, empezó a ver a Dios y fue totalmente restaurado. Dios volvió a darle una oportunidad a ese pueblo, misericordia y todo. Felices, y quedó así. Qué bello, ¿verdad? Pero falta el que se atraviesa en la foto. Falta el atravesadito. El corazón del ser humano. Después de semejante situación, que todo ese pueblo condenado empieza a ver a Dios y empieza de verdad a hacer acciones de arrepentimiento. Y Dios dice, listo, vamos con toda. Hubo alguien que se puso, que no le gustó. Jonás capítulo 4 del 1 al 3 dice, este cambio de planes molestó mucho a Jonás y se enfureció. Y entonces le reclamó al Señor, canijo, Señor, ¿no te dije antes de salir de casa que tú harías precisamente esto? Por eso oí a Tarsis. Sabía que tú eres un Dios misericordioso y compasivo, lento para enojarte y lleno de amor inagotable. Amén. Estás dispuesto a perdonar y no destruir a la gente. Quítame la vida, Señor. Prefiero estar muerto y no vivo si lo que yo predije no sucederá. Oiga, bien emocional este hombre, o sea, como Corín Tellado, la Rosa de Guadalupe, o sea, quítamela, no quiero más esto, ¿sí? Una emocionalidad, una cosa tan fuerte que de una vez muestra el egoísmo del corazón del ser humano, porque de una vez el que hizo se justificó. Por eso es que yo iba a agarrar el barco y a arrancar por allá, porque yo sabía lo que tú ibas a hacer. Entonces mis actos están totalmente justificados. Y dice algo tan hermoso y ahí lo muestra como cuidado, porque no se trata de que tú conozcas a Dios, porque tú puedes conocer cómo Él opera. Se trata de que tú vivas en Dios, porque Él dice, sabía que tú eres un Dios misericordioso, compasivo, lento para enojarte y lleno de amor inagotable. Qué palabras tan hermosas. Lastimosamente la era usando para un reclamo, pero eso es lo que es Dios. O sea, no se trata de que tú conozcas a Dios, se trata de que vivas en Dios, porque cuando tú vives en Dios no hay reclamo, porque entiendes en su soberanía, en su descanso, su voluntad, y no andas primero comparándolo con tu tabla de valores. Y desafortunadamente él expone su corazón egoísta porque muestra que la misericordia debe ser exclusiva, al igual que la condenación debe ser exclusiva, que obviamente me beneficia a mí,
¿Cuántas veces nosotros no somos ese juez? ¿Cuántas veces nosotros y esa persona que de pronto no es tan agradable para uno por diversos o que él no merece, él no, y siempre nosotros cuando decimos que a lo mejor él no, que él quién sabe, estamos subidos en nuestro tono de religiosidad y nosotros siempre calificando, juzgando, analizando, diciéndole si una persona o no merece, cuando Dios contigo no tuvo calificación, te amó y te sacó. Así es. No se puso a ver, ay, ¿será que vi? Ay, es que salte. Y con todos es así. Pero nosotros en nuestra religiosidad sí somos esos jueces. Sí somos esos jueces y nos entronamos en nuestra religiosidad. Y el Padre, Dios hermoso, con amor, yo lo decía en el primer servicio, yo de Dios al ver ese reclamo, yo vuelvo a Jonás ahí lo dejo ahí achucharrado, o sea, a mí no me hable así, o sea, ¿qué le pasa, hermano? Ubíquese, no sea, ¿sí? Exacto, ¿qué le pasa, hermano? Él solo le dijo en Jonás 4:4, ¿te parece bien enojarte por esto? ¿Mm? ¿Grande es su amor? A pesar de todo lo que ha pasado, a partir de que ese hombre cogió el barco y se iba por allá, a pesar de que entonces de pronto su oración del segundo capítulo era en un momento de emoción, de que no quería, de que vio las consecuencias y un arrepentimiento de pronto no tan real y que empezó a cumplir la palabra, pero solo por cosas externas, solo por situaciones externas, solo empezó a hacer las cosas porque tocaba, pero no por un fruto del amor de la relación con Dios. Él de todas maneras le dices, oye, reacciona. ¿Por qué estás obrando de esta manera? Entonces es Dios llevándonos a que Él no nos lleva a cumplir, ¿sí?, ciertas situaciones, Él no nos lleva a cumplir ciertas actividades. Él nos lleva a disfrutar su voluntad. El gozo de estar con Él. La oración, querido hermano, y no me canso de decirlo, la oración no es el momento de intimidad que tú tienes con el Padre y que tú desglosas la lista de mercado de necesidades que tienes. La oración es el vehículo y la herramienta para que tú descanses en su voluntad. De eso se trata. En Mateo 9:13 dice, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y no ha cambiado. Y cada uno de nosotros somos pecadores en el cual Él nos llamó. Él nos llevó nuevamente, nos acobijó y nos empezó a apartar para empezar un proceso de vivir una eternidad con Él. Para que nosotros también entendamos que que si nosotros recibimos eso, también lo van a recibir los demás. Lo que dijo el pastor en una prédica que a mí me pegó en el orgullo. En serio, o sea, me pegó. Que decía, si se convierte usted, se convierte cualquiera, hermano. Uy, pere, pasito. Pero es así. Cualquiera, o sea, ¿por qué tú sí? O sea, no. Cualquiera, hermano. La misericordia es para cualquiera. No basado en tu escala de valores o lo que tú pienses. Entonces, Jonás, después de ese berrinche que le hace, entonces dice la palabra que se retiró un poco del pueblo y se ubicó en un sitio para ver lo que ocurría. Me imagino para ver cómo el pueblo empezaba a tomar acciones de arrepentimiento y todo esto. Y Dios sigue siendo hermoso, misericordioso, amoroso. Entonces me imagino allá pleno desierto, pum, el calor y toda esa cosa. Entonces le preparó una calabacera. Entonces, quien no conoce, porque muchos somos muy instruidos en no, yo sé qué es eso. En la imagen, una calabacera es como ese lechito que hay ahí, ¿verdad? Que protege el sol para que el man no se queme. Es el que le hace sombra. Y Dios le preparó eso. O sea, bueno, quédate ahí, yo para que puedas ver. ¿Y qué pasó? Entonces, eso
Dios no da puntada sin dedal, querido hermano. O sea, ay, no. Lo hizo con un propósito. Resulta que también al igual que hizo esa calavera, hizo un gusanito. Ese gusanito le encantan esas matas. Le encantan esas cositas. Y entonces, pues como gusanito, empezó a comerse esa bicha. Y se la comió. Entonces en Jonás 4, 8, 11 ocurre lo siguiente. Ya aconteció que al salir el sol preparó Dios un recio viento solano y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Nah, Dios mío. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calavera? Y él respondió, sí, mucho me enojo, hasta la muerte. Este man Shakespeare. O sea, en serio. Y dijo Jehová, tuviste tu lástima de la calavera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no sabían discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. Y lo más genial es que termina el libro así. Entonces queda uno como cuando las películas coming soon. ¿Y ahora? ¿Será que viene segunda temporada? Jonás capítulo 5. No, no. No ocurre eso, pero Dios deja esa reflexión. Deja esa reflexión, porque Jonás, se me pasó decir un versículo en Jonás 4:6, cuando Jesús preparó la calavera, le dijo, la cual creció sobre Jonás para que él hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y aquí importante, y Jonás se alegró grandemente por la calavera. O sea, versículos anteriores, quiero la muerte, no quiero vivir acá. Y después, ay, no, qué chévere, qué rico, no, sí, esta sí, me alegra mucho y todo. Y después que se da la cabeza, no, pero ¿por qué? ¿Ah? ¿Qué montaña rusa de emociones? Menos mal no somos como Jonás. Menos mal no ocurre sino solo a este hombre, donde todo se rige mi bienestar, donde mis decisiones se basan solo en mi bienestar. Ese es mi punto de partida y mi filtro. Si me beneficia a mí, perfecto. Si no me beneficia a mí, lo desecho. Dios salvó a 120,000 personas. No, a mí no me caen bien, terrible, pero te dio una mata. Ay, genial, qué bueno. Así somos, querido hermano, y Dios deja la reflexión, algo importante porque ese es nuestro paso en este mundo, porque dice, y dijo Jehová, tuviste lástima de la calavera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer. Ojo a esto, que en espacio de una noche nació y en un espacio de otra noche pereció. O sea, ¿qué es eso? Algo temporal, algo pasajero. ¿No le suena algo en el cual todo tú lo centras a algo que es pasajero? Algo que es temporal, mientras Dios está trabajando, salvando a 120,000 personas, tú centrado en tu círculo, en tu cosa pasajera, en tu urgente, en lo que viene para mí, no es lo realmente importante. Ese es el mensaje no para solo Jonás, para cada uno de nosotros, cómo nos centramos en lo urgente, más no en lo importante, cómo nuestra escala de valores nos lleva a darle importancia a cosas que para Dios no es importante, porque mira, Dios es amor, Dios es misericordioso, Dios es de segundas oportunidades, pero hay algo que Dios hace que a ti no te gusta, ni a mí, que para Dios tu bienestar en esta tierra no es su prioridad. Su prioridad es tu bienestar en una eternidad con Él. Esa es la prioridad de Él. Mientras tu prioridad, ¿cuál es? Esto pasajero. Entonces hay una situación, un conflicto que nosotros llegamos entonces como mensaje. Si has cogido ese barco para Tarsis, hermano, si has huido del llamado que Dios tiene para ti, porque primero está lo que tú consideres, queda claro que Dios te da una segunda oportunidad, pero tu llamado no se negocia. Si tú te levantas y te quitas la tierra es para ir a cumplir el llamado. Él no va a cambiar los planes.
porque tú no quieras. Así de sencillo. Y si eres egoísta, si tú de pronto te conviertes en ese juez, y lo digo porque me confronta, porque de pronto unas ovejitas no, son como que, ay, rebeldes, un día sí, un día no. Y entonces yo en mi trono de religiosidad, no, total, la salvación es individual, ellos verán, ustedes verán. No, esa gente no. Misericordia para todos. Ese es tu trabajo, querido hermano. Eso es tu llamado a dar el testimonio, no que eres un buen tipo, sino que en tus acciones se refleja y se glorifica a Dios. De eso se trata, de vivir y amándolo. En David, él es claro en el Salmo, me parece hermoso este Salmo, Salmo 27:4 dice, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová. No para cumplir, no para hacer X actividad, sino para gozarme en él. Nuestro mayor gozo, y lo dije en un mensaje pasado, es no ser el protagonista, sino el mayor gozo es que en mis acciones se vea reflejado la grandeza del Padre. Ese es el mayor gozo que debemos tener. Porque si tú estás siempre inclinado, es esperando lo que viene, lo que Dios me va a dar, parecemos el hijo de la parábola del hijo pródigo, el que se quedó con el padre, que decía, no están las diapositivas, pero decía, hace tantos años que te sirvo y nunca me has dado nada. Vemos que este niño, este muchacho, estaba ahí solo por una obediencia externa, no producto de un fruto de una relación con el padre, y no disfrutaba del padre, no lo disfrutaba. Cuando tú maduras en el amor de Dios, no buscas que Dios te dé algo, sino que tú lo único que quieres es que Él esté contigo. No estoy esperando que Él me brinde algo, sino solo quiero que tú estés ahí. Porque sé lo que yo soy sin ti. Porque te amo. Porque estoy acá gracias a ti. Es eso. La obediencia, producto de amor, no de un acto externo. La obediencia por un fruto de que conozco al Padre y descanso en la voluntad. De eso se trata. Moisés dice algo hermoso. Cuando él ya iba a cumplir su llamado, él le decía a Dios, en Éxodo 33, 13, 15, dice, si es cierto que me miras con buenos ojos, permíteme conocer tus caminos para que pueda comprenderte más a fondo y siga gozando de tu favor. Y recuerda que esta nación es tu propio pueblo. El Señor le respondió, yo mismo iré contigo, Moisés, y te daré descanso. Todo te saldrá bien. Ojo a esto. Entonces Moisés dijo, si tú mismo no vienes con nosotros, no nos hagas salir de este lugar. Si tú no estás conmigo, no hay tierra prometida. Si tú no estás conmigo, no hay nada. No se trata de que yo esté esperando algo o resolucionar algo puntual. Si tú no estás conmigo, Señor, apague y vámonos. De eso se trata la motivación en el cual tú estás acá. Esa debe ser la motivación en el cual tú estás acá, porque es cuando tú te llenas de júbilo y de amor porque vas a ver a la persona, digámoslo en terrenal, a esa persona que amas. Antes de ser casados o algo, o cuando estaban saliendo en plan de novios y todo, cuando tenían una cita, usted no se ponía pijama ni se bañaba ese día, no, usted se arregla desde el día anterior, ay, que me pongo, sí, porque valora que se encuentra con el amado. ¿Qué tanto valoras cuando tú te encuentras con el amado? No puede ser una rutina, no puede ser una condición, no puede ser para que el pastor no te mire al otro día te esté llamando, oiga, ¿por qué no vino? No tiene que ser eso tu motivación, es porque te amo y me gozo en ti. A ti me rindo, como dice la canción, que no puede ser más allá de una linda letra, sino un sentir de verdad y que nuestra vida esté motivada por eso. Es poderle entregar al Padre y decir, Padre, yo te sigo porque me gozo en tu presencia, porque me deleito contigo, porque he vivido lo que tú me has dado, Señor, y no quiero soltarte. En 1 Juan 2:15 dice algo muy preciso, porque si tú no amas al Padre, obviamente es porque estás distraído en tu escala de valores. Y tu escala de valores es tan frágil, es tan pasajero como lo que ocurre en este mundo. Cuando lo eterno tú lo estás dejando a un lado por algo pasajero. Ahora sí,
Colóquenlo, por favor. No amen a este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes, pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo, y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. Pero el que hace lo que a Dios le agrada vivirá para siempre. Tu escala de valores, tu escala de lo que opinas, de tus percepciones, de todo lo que tú puedes ser, es igual de pasajero a lo que hay en este mundo. Mientras Dios te está brindando una relación eterna, una relación realmente importante. Entonces, tu motivación, querido hermano, al igual que al comienzo, ¿cuál es tu motivación en el cual tú estás acá sentado? Por el cual tú sirves, por el cual tú haces todo. ¿Cuál es tu motivación? ¿El cumplimiento, el evitar algo o porque te gozas en estar en la presencia del Padre?